He hecho algunos ajustes a las clases que tenemos pendientes. Ah, Disculpe, ingeniero, creo que no se está grabando. eso es una buena observación. Ahora sí, iniciamos entonces. Como les comentaba, hice algunos ajustes a la programación. Hablé con el ingeniero Cuellar y habíamos acordado dejar esta semana de comodín porque yo tenía prevista la realización de algunos viajes y al final se van a producir nomás, así que para compensar también algunas otras suspensiones que hemos hecho, vamos a reprogramar el inicio inicial, la finalización que inicialmente teníamos para el 11 de abril y la vamos a llevar hasta el 17 de abril. Entonces eh, he programado, he programado conferencias en los horarios que las realizamos e inicialmente tengo confirmado de que voy a viajar mañana en la noche. Me voy a ausentar, voy a estar en Chile una semana prácticamente. Pero a partir del martes puedo dictar clases desde allá. Entonces, viernes y sábado y lunes no tendríamos clases y reacomodaríamos o reiniciaríamos a partir del 7 de abril. Y en la medida en la que yo acomodo un poco mi agenda de viaje, mantenemos las conferencias que tenemos o reprogramamos alguna más. No las he puesto todos los días disponibles, pero todavía tenemos margen para acomodar alguna. Entonces, simplemente quería avisarles eso. Voy a intentar avisarles con suficiente anticipación, pero inicialmente lo que se refiere a nuestra próxima clase, esta sería el 7 de abril. Ok. Bueno, entonces, para que puedan ir avanzando también con, con los trabajos que tenemos que realizar para acreditar la calificación, hoy día vamos a trabajar con los ensayos clásicos de caracterización geotécnica de suelos para las carreteras, que esencialmente estamos hablando de ensayos de densidad máxima y humedad óptima, que los conocemos como Proctor. Estamos hablando de caracterizaciones en sitio, de ensayos para obtener el peso unitario, y estamos hablando de algunos ensayos de capacidad portante que utilizamos para caracterizar el comportamiento mecánico del suelo, además del ensayo resiliente del que hemos venido hablando con bastante detalle, y lo vamos a desarrollar la siguiente semana con más detalle aún, uh, por ser la caracterización dinámica, pero antes de estos ensayos se utilizaban otros enfoques un poco más simplificados que los vamos a comentar ahora. Y ustedes han visto el ensayo CBR, que es el que normalmente se utiliza como base. Ahí hay una pequeña desviación respecto a lo que es la caracterización de la capacidad portante y el control de calidad en la ejecución de las obras de compactación, que es un control indirecto. Lo vamos a comentar ahora, pero en esa dinámica, el foro 2 tiene que ver con precisamente la transición que se está buscando desde hace mucho tiempo para que podamos ir en nuestros laboratorios del CBR al ensayo de módulo resiliente, ¿no? Hacemos el CBR porque nuestra metodología ha permitido su utilización de manera simplificada para obtener la caracterización de la subrasante a través de correlaciones, pero habiendo revisado con suficiente detalle el enfoque de los métodos mecanicistas, vemos que necesitamos mucha más información y por eso es que a partir de este esfuerzo de actualización del enfoque de diseño, es que también se está haciendo esta transición del CBD al módulo resiliente. Y no es un problema que sea estrictamente nuestro, ¿no? Sino que a nivel de Latinoamérica se da el mismo problema, la poca disponibilidad de equipos en las universidades y la industria que hagan el ensayo de módulo resiliente, e inclusive en los Estados Unidos también tienen un poco esta pugna entre ensayos más complejos y más caros y ensayos más sencillos y más baratos, ¿no? Entonces, no me acuerdo
qué año fue, ha debido ser el 2020 o el 2021, organizamos con la Asociación Boliviana de Ingeniería Geotécnica un coloquio que se llama del CBR al módulo resiliente y invitamos al profesor Freddy Reyes, que es colombiano. Ustedes tienen en la bibliografía dos libros de él, uno sobre materiales y pavimentos y otro sobre diseño del método racional. Él viene de la escuela francesa y el enfoque que le da proviene de ese enfoque que además es el que ha adoptado la norma sudafricana, o sea, ese es el, la principal corriente de este método que le llaman método racional de diseño de pavimentos, pero que es, conceptualmente es el mismo método ASTO de diseño empírico mecanicista, con algunas consideraciones adicionales con respecto a los materiales o de las ecuaciones de deterioro, ¿no? Está en el coloquio el profesor Washington Núñez, que es brasilero. En la universidad ha trabajado con él en varios proyectos de investigación y hay doctorantes que están en universidades brasileras que han trabajado con él en sus proyectos de grado. Está el ingeniero Gutiérrez, que ha presentado la experiencia de laboratorio para que ustedes vayan conociendo los antecedentes de esa experiencia del uso del equipo de módulo reciente en el laboratorio. Y está el profesor Pablo del Águila, que es uno de los principales especialistas peruanos en el área. A mí me tocó moderar este evento y ha resultado muy interesante con la idea de captar las experiencias también de los vecinos, que en general son bastante cercanas a las nuestras. Entonces, vamos a hablar sobre los conceptos, los vamos a refrescar porque son cosas que ustedes ya han hecho en el laboratorio en mecánica de suelos clásica, convencional, ah, para que ustedes luego puedan escuchar la conferencia y hacer sus participaciones en el foro 2, ¿no? Entonces, el formato ya lo conocen. No tengo habilitado todavía el enlace, pero apenas termine la conferencia voy a habilitar la planilla y el enlace para que puedan llenarlo y tienen ahí disponible el video. Entonces, mi sugerencia es que durante este feriado y el día lunes que no vamos a tener clase, vayan avanzando con este foro también y con los modelos del... Igual como he hecho una reprogramación de las fechas, les he enviado ahora el enlace al grupo y aunque les he mandado la última actualización al correo, voy a, voy a, voy a procurar que si no es la misma dirección que acabo de mandar, les mande la dirección que me ha programado el sistema. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre lo que teníamos pendiente de antes o lo que les acabo de explicar. Ok, si no hay ninguna pregunta, me entro a la presentación. Entonces, básicamente, eh, cuando vamos a utilizar el material, el suelo como material de construcción, obviamente requerimos llevarlo a su mejor condición posible para que nos dé capacidad portante, por un lado, y limitación en los asentamientos, por otro lado. Esos son los dos propósitos que buscamos. Y normalmente, como lo habíamos comentado, esa condición para el suelo en suelos granulares depende mucho de una granulometría distribuida en distintos tamaños, ¿no? Depende de la resistencia que puedan incorporar los granos de manera individual. Y en los suelos finos depende mucho de el contenido de agua, y el contenido de agua también está asociado a la mayor o menor cantidad de espacios libres o poros. Entonces, en la medida en la que pueda yo reducir los poros, eso va a hacer que los suelos finos puedan tomar menos agua, y al tomar menos agua, se quedan entre su límite plástico o con valores de humedad menor al límite plástico. Y eso me permite optimizar o mejorar su comportamiento tanto como para
recibir cargas como para que no se vean tan influenciados por la presencia del agua, ¿no? Ahora, obviamente eso también depende, en el caso de los suelos finos, del origen mineral de los suelos, ¿no? Sabemos que si los suelos son arcillosos, muy arcillosos, su comportamiento viene definido precisamente por esa condición, el tamaño de las partículas y sus características minerales, y puede inducir a algunos problemas en ese tipo de suelos, por eso intentamos limitarlos. Pero en general, las mezclas de suelo también tienen un porcentaje de materiales finos a los que intentamos limitar esas características de deformabilidad, o sea, utilizar arcillas que no sean muy deformables y en una cantidad pequeña donde no representen una anomalía o un comportamiento negativo en el conjunto general de la masa de suelo, ¿no? Y, perdón, permítame, aquí hay alguien que está en la sala. Okay. Y en esa dinámica, además de ciertas condiciones que tiene que tener el material, la forma de reducir los espacios vacíos es a través de la compactación, ¿no? Y la compactación esencialmente significa inducirle una energía al suelo, aplicarle una cierta energía al suelo para que se tenga un reacomodo y a partir de que las partículas más pequeñas ocupen los espacios de las partículas más grandes, en el caso de los suelos granulares, o a partir de que a partir de esta energía se induzca una deformación plástica con reducción del volumen de vacíos, se puedan mejorar las condiciones del suelo. Entonces, en esencia, la compactación es el procedimiento de aplicar energía al suelo para eliminar espacios vacíos, aumentando su densidad y, en consecuencia, mejorando su capacidad portante y su estabilidad o resistencia al esfuerzo portante, entre otras de sus propiedades, ¿no? ¿Y por qué utilizamos el suelo como material de construcción? Porque está omnipresente, está fácilmente disponible, aunque últimamente se nos ha vuelto bastante complejo el tratamiento de los bancos de materiales, uno por temas ambientales y dos por temas sociales, ¿no? Es relativamente económico en lo que se refiere a su uso con relación a otros materiales. Uh, y como habíamos comentado, ¿no? La consecuencia que esperamos evitar es asentamientos muy grandes o subsidencia, que también tiene que ver con asentamientos, pero en el caso de la subsidencia es asentamientos por los propios esfuerzos inherentes del peso del cuerpo, ¿no? Asentamientos normalmente los asociamos a una sobrecarga. Entonces, aunque tenemos la idea de inducir esta energía, yo les había comentado que cuando una fuerza externa actúa sobre un cuerpo, se acorta, se produce un desplazamiento que se convierte en energía, ¿no? Energía de deformación. Y esa energía de deformación es la multiplicación de las tensiones por la deformación, ¿no? Sin embargo, en función de las condiciones de comportamiento mecánico del suelo, para que esa energía produzca una densificación del suelo, dependiendo del tipo de suelo, puede aplicarse de distinta manera, ¿no? Por ejemplo, de manera general, tenemos la compactación estática o por presión, que básicamente es inducir un peso sobre el suelo y con ese peso inducirle un asentamiento y esperar que ese asentamiento reacomode los materiales, que cuando la carga salga tenga genere una deformación permanente que además haya producido la densificación del suelo, ¿no? Entonces, normalmente tenemos un equipo que tiene un peso como tal, y inducimos esa energía o ese peso al suelo a través de rodillos lisos, ¿no? Y esos rodillos lisos son los que actúan contra el suelo.
Entonces, esa es una forma de lograr ese efecto que tiene un cierto nivel de eficiencia para cierto tipo de suelos, ¿no? Pero sin embargo, cuando hablamos de suelos finos que están saturados, recordamos que comentamos que cuando les aplicamos una carga, ¿no? Esa carga se convierte en presión de agua, la presión de agua reacciona contra la carga, pasa el equipo de compactación, se disipa esa sobrecarga y se disipa la presión de poros, pero no ha habido un efecto mecánico sobre el esqueleto mineral del suelo, y esto pasa demasiado rápido como para inducir un proceso de, de consolidación. Entonces, para los suelos finos que tienen esa condición, resulta más interesante hacer una compactación no por un peso estático sobre un rodillo liso, sino hacer una compactación por amasado, como si estaríamos haciendo masa para el pan, ¿no? Que agarramos un pedazo, lo apretamos y al ir apretando, vamos mezclando la harina con el agua y se va haciendo una masa plástica por amasado. Entonces, para lograr ese efecto, en zonas relativamente pequeñas, utilizamos estos equipos saltarines, uh, que es compactación por impacto, ¿no? Pero que buscan inducir ese efecto del amasado, ¿no? La pisonadora intencionalmente actúa sobre un área pequeña porque lo que busca es que el material por corte salga hacia los costados y cuando vuelva a introducirlo, se va a producir ese ciclo de, de apisonado que se está buscando. Entonces, a pequeña escala, como por ejemplo en excavaciones para alcantarillas o en zanjas, este es el equipo ideal. Pero si busco eso en superficies más grandes, que son las que representan el ancho de una vía y en longitudes importantes, vamos a otro tipo de equipos que busquen ese efecto de amasado, que en este caso vendrían a ser las compactadoras con pata de cabra, ¿no? Que los dados que constituyen estos elementos de pata de cabra hacen eso, ¿no? Hacen que una cierta zona se vea sobre apretada, el suelo va a expulsarse en las otras zonas y luego cuando pase la siguiente serie de ruedas que están desfasadas en la posición, lo que no se ha amasado con un conjunto de ruedas de patas de cabra se amasa con el siguiente y en lo que va girando el suelo va densificándose cuando es fino y está saturado, ¿no? O sea, no puede estar saturado al 100%. Normalmente buscamos un contenido de humedad menor a la humedad de saturación y cercano al límite plástico, pero aún en esas condiciones, para suelos finos, estos dos son las mejores formas de obtener esa densificación que buscamos. Y en el caso de los suelos granulares, especialmente los de tamaño pequeño, un efecto que logra un reacomodo, una compacidad importante en el reacomodo de los granos es la vibración. Entonces, normalmente para acelerar la compactación de suelos granulares y hacerla más eficiente, utilizamos equipos de compactación por vibración, ¿no? Eso como concepto, ¿no? Luego vamos a ver que en equipos de compactación industrial a los rodillos lisos les podemos inducir vibración y obtenemos ambos efectos, ¿no? El efecto del peso y de la vibración. Y otro comodín que tenemos que se usa principalmente asociado a la compactación de la carpeta con concreto asfáltico es el uso de compactadores con neumáticos, ¿no? Que también tiene ese efecto de amasado entre neumáticos que están abiertos, ¿no? Y que están alineados de modo de que actúen unos en el lugar donde hay espacio entre el tren de adelante. Entonces, básicamente ese es el concepto de la compactación, ¿no? O sea, a partir de una acción mecánica que induce energía, lograr una mejora en la calidad del suelo en relación a su densidad o peso unitario, que ocasiona también una mejora en su capacidad portante y en su resistencia al corte.
Entonces, básicamente, ¿cuáles serían los factores que intervienen en este proceso de la compactación? Está el peso unitario inicial del material. Al decir peso unitario me refiero en realidad a todos sus parámetros de fase, ¿no? Que están enlazados. El peso unitario seco está a través del contenido de humedad enlazado con el peso unitario húmedo, ¿no? Habíamos hablado ya un poco del tipo de suelo y el otro factor es el nivel de energía, digamos, ¿no? Vamos a ver que entre más energía se le induzca al suelo, este va a ser más compacto, pero llega un punto en que yo puedo duplicar la cantidad de energía que me representa un costo, porque significa número de pasadas del equipo de compactación. No, eso no significa que vaya a tener una mejora significativa en la densidad, si es que no cuido que los otros parámetros que menciono acá estén seleccionados de manera adecuada, ¿no? Entonces, las cuatro variables interactúan, ¿no? Y tengo que encontrar el peso unitario de referencia que voy a alcanzar, que es el máximo, la humedad que va a corresponder con ese peso unitario, y eso normalmente está asociado al tipo de suelo, y en la energía de compactación, el criterio que rige es el de la eficiencia económica para determinar qué tanta energía de compactación es necesario que le induzca al suelo, ¿no? Entonces, en general, el concepto de energía de compactación, como hablamos de miles de cubos de material, ah, lo tenemos que referir a un volumen del material y es una energía de compactación específica. O sea, está el peso y la altura indicando como una relación de energía, ¿no? Peso por distancia, y esa relación de energía se la relaciona con el volumen de la muestra para tener una medida de la energía inducida en un cierto volumen de suelo, ¿no? Los constructivos, y vamos a ver, por ejemplo, que nos recomiendan compactar en espesores de 20 a 30 centímetros, porque normalmente esa es la profundidad de eficiencia más importante que tienen nuestros equipos de compactación. Pues de esa manera garantizamos de que cuando hacemos las pasadas de compactación, se está actuando sobre esa profundidad de material, porque si pusiera capas más de mayor espesor, probablemente la parte más profunda de la capa ya no llegaría a los mismos niveles de compactación que la parte superficial, y lo que se busca es tener una compactación uniforme en toda la capa, ¿no? Entonces, extendiendo un poco el concepto, a partir del tipo de suelo y de la energía de compactación, voy a tener un método de compactación. Necesito llevar un control de humedad del suelo para que, si es necesario para llegar a la mejor densidad, se le induzca o se introduzca agua a través de cisternas y elementos de riego, o se tenga que mezclar el material y revolver para que éste pueda orear y expulsar agua, ¿no? Ah, luego está la conveniencia de acercarse a la humedad que me va a dar el resultado óptimo desde un suelo más seco y llegar a la humedad óptima, o desde un suelo que está por encima de la humedad óptima y más bien lo voy a buscar secarlo, ¿no? Tengo la temperatura, que es otro factor, los ciclos de compactación, y ya en la parte práctica vamos a hacer algunos análisis en el laboratorio, y esos análisis de laboratorio me tienen que llevar a determinar en el campo, dependiendo del equipo de compactación que yo tenga, el número y el espesor de las capas que voy a considerar para ejecutar un terraplén, por ejemplo, o una presa, o ya si estoy hablando de las capas del pavimento también,
y en función de el número y el espesor también determina el número de pasadas del equipo de compactación para obtener el mejor resultado. ¿Tiene alguien alguna pregunta o algún comentario hasta acá? Bueno, recordando el ensayo Proctor o el ensayo en el que obtenemos la relación entre la densidad y la humedad del suelo para obtener la máxima densidad y la humedad óptima, lo que intentamos es reproducir la condición de la condición de confinamiento que tiene el suelo al extenderse a través del uso de un molde y el tamaño, las dimensiones del molde tienen que ver con la granulometría del suelo que se va a colocar dentro del molde. Cuando tengo suelo fino cuyo tamaño máximo de partícula es pequeño, puedo usar un molde de un menor diámetro y esperar que eso sea representativo del comportamiento del suelo. Si utilizo suelos que tienen granos de mayor dimensión, va a ser conveniente de que aumente un poco el tamaño del molde para que el efecto sea representativo al a la condición de compactación del terreno, ¿no? Y como recordaremos, ah, inducimos la energía a través de un sistema de compactación que intente reproducir ese proceso de amasado, que es la utilización de un martillo que voy a dimensionar la energía, regulando el peso del pisón y la altura de caída, ¿no? Entonces, la idea es que da ciertas dimensiones, que normalmente son 2 pulgadas, en el área de contacto. Voy a, voy a levantar la altura de caída, voy a soltar el peso y voy a inducir una cantidad de golpes de manera de que en mis ensayos pueda garantizar que en cada capa del terreno se ha logrado una energía absoluta uniforme, ¿no? Entonces, ustedes lo conocen, el ensayo, con toda seguridad lo han debido realizar en el laboratorio. Intenta de que por lo menos una vez los estudiantes hagan el ensayo, el proceso de compactación y la medición de las dimensiones y el peso de la muestra, el cálculo del contenido de humedad. Vamos a ver un pequeño protocolo al final. O en su defecto también tenemos compactadores mecánicos que nos pueden ayudar en la preparación de la muestra, ¿no? Entonces, el entendido es que, dependiendo de la granulometría de la muestra, seleccionamos el molde, dependiendo del tipo de ensayo, inducimos una cierta energía, y eso lo logramos dividiendo un número de capas y una características del martillo, una altura y un peso del martillo y una cantidad de golpes por capa. Y luego retiramos la extensión, enrazamos el molde, y a partir de las dimensiones del molde obtenemos el volumen, y a partir del peso del suelo más el molde y descontando el peso del molde obtenemos el peso de suelo. Podemos obtener el peso húmedo, y luego con una muestra obtenida a partir del suelo obtenemos el contenido de humedad y podemos obtener el peso seco, ¿no? Entonces, básicamente ese es el criterio. Tengo el volumen del molde, tengo el peso del suelo húmedo, tengo el peso específico húmedo, hacemos el ensayo de contenido de humedad, tengo el contenido de humedad de porcentaje y tengo el peso seco, y luego grafico el peso seco para abstraerme un poco de la variación de humedades, ¿no? Independientemente de la cantidad de humedad que esté en el suelo, al calcular su peso seco, me estoy yendo al concepto de densidad del suelo, digamos, ¿no? Independientemente de que se esté con mayor o con menor agua, porque una vez que el suelo alcanza una cierta densidad, especialmente en el campo, a lo largo de su vida se va a secar cuando haya sol,
o cuando llueva se va a saturar por efecto de la infiltración del agua, pero la densidad de referencia va a ser la densidad seca a partir de la cual puede llenarse los poros o secarse. Entonces, tomamos normalmente como referencia el peso específico seco para abstraernos de ese ciclo de humedecimiento y secado que se da de manera natural en el suelo, ¿no? Entonces, lo que nos muestra la práctica, ¿no? Lo que nos muestra la práctica es que con una pequeña humedad y con la misma energía de compactación alcanzamos una densidad, y si vamos aumentando el contenido de humedad, este valor va a ir subiendo hasta que llegamos a un contenido de humedad donde ya el incremento, en lugar de lograr una elevación en la densidad, produce una reducción en la densidad, ¿no? Y a este punto máximo le denominamos densidad máxima, y a la humedad que le corresponde humedad óptima, y es la que utilizamos idealmente para alcanzar los mejores resultados. Eso conceptualmente. Ahora, inicialmente, planteado el ensayo, se induce una cierta energía específica, en este caso 591.3 kilonewtons metro sobre metro cúbico. Esa es la energía específica. Y dependiendo, como les decía, de la granulometría, acá nos está definiendo distintos tamaños de muestra, se define un método A, un método B y un método C, ¿no? En el método C voy a modificar las dimensiones del molde, el diámetro va a ser mayor, por lo tanto el volumen del molde es mayor, y si quiero inducir la misma energía específica, tengo que hacer un incremento en la energía, porque al dividirla entre el volumen que es mayor, necesito tener una mayor energía, ¿no? Entonces, eso se logra en este caso manteniendo el peso del martillo y manteniendo la altura de caída del martillo, pero induciendo una mayor cantidad de golpes para poder conservar la misma energía específica, ¿no? Entonces, este ensayo con estas características está dada la denominación ACTM, pero en la denominación ASHTO es el que conocemos como T90. Y la práctica ha mostrado de que resultaba insuficiente, ¿no? La densidad alcanzada con el ensayo de compactación T90, con la energía de 591 kilonewtons metro por metro cúbico, se veía rápidamente afectada por carga, por tráfico con valores de carga demasiado altos o por carga demasiado intensa, ¿no? Entonces, bajo ese criterio resultaba insuficiente para vías de alto tráfico de gran demanda en peso. Por lo tanto, se genera una extensión del ensayo, aumentando la energía y dándonos este otro parámetro, que es el que viene dado por el ensayo T180, ¿no? Que en la norma CTM es el 1577, ¿no? Entonces, las características son las mismas. Tengo 101.6 milímetros de diámetro para los métodos A y B, y para el C 152.4. Se mantiene el incremento en el volumen de la muestra, y para lograr esta mayor cantidad de energía específica, lo que se hace es aumentar el peso del martillo, aumentar la altura de caída, y mantenemos los 25 golpes para el método A y el método B, y para el método C los 56 golpes, pero adicionalmente ahora la muestra acá la introducimos en 5 capas, ¿no? En el otro ensayo lo introducíamos en 3 capas, ¿no? Eso hace que también se induzca mayor energía sobre el terreno. Entonces, es un ajuste donde la energía que se induce es mucho mayor, y obviamente los resultados que se obtienen es mucho mayor. Y si yo quisiera inducir mayor cantidad de energía, teóricamente podría obtener mejores resultados. Lo vamos a ver en las curvas que están graficadas a continuación, pero ya lo limitamos esto a razones económicas, ¿no? O sea, los estudios han determinado de que el costo que representa aumentar la energía de compactación no representa una mejora importante en
en relación a este estándar, ¿no? Pues finalmente es el que se ha definido como estándar en la práctica, y lo que sí hacemos es establecer porcentajes de cumplimiento para generar una escala de exigencia, ¿no? Y regulamos compactaciones al 100%, al 95% o al 90% como referencia con respecto al valor máximo obtenido en este ensayo, ¿no? O para vías de menor demanda o importancia, también ocasionalmente se puede usar el otro ensayo, o se usa el otro referente, que es el T90. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario? Es básicamente un repaso de lo que habían hecho, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? Yo voy a obtener un suelo, que en el caso de la subrasante puede ser un suelo natural, que no le voy a hacer ningún tratamiento y simplemente lo voy a mejorar por compactación. Pero si ese suelo es malo, voy a alcanzar su mejor desempeño al 100% de la compactación con el T180, pero ese desempeño puede seguir siendo malo. O sea que aunque lo compacte a la energía de compactación de referencia que tenemos, eso no necesariamente significa que el suelo se vaya a convertir en un suelo bueno, sino que dentro de sus características ha alcanzado su mejor desempeño, ¿no? Entonces, la condición de cumplimiento del 100%, del 95% o del 90% no me da una indicación de la capacidad portante o la capacidad mecánica del suelo. Simplemente me indica de que está en su mejor condición de compactación. Entonces, no puedo utilizar la densidad como un método de verificación o control de la capacidad portante. Tengo que asociarlo a un ensayo que sí me permita capacidad portante, ¿no? Este control es muy importante, pero no es un control de capacidad portante, es un control de la mejor condición obtenida a través de la compactación en el suelo. Y es un poco, se explica por el análisis de la curva de saturación que tengo acá. Cuando queríamos calcular la humedad saturada, ¿no? Que era la humedad a la cual el suelo estaba con el 100% de los espacios vacíos ocupados por agua, necesitábamos establecer la gravedad específica, ¿no? Para poder determinar para un determinado suelo su índice de vacíos, su porosidad, su contenido de humedad saturado y su densidad saturada, ¿no? Entonces, lo que nos muestran estas gráficas es precisamente que este descenso en la rama del lado húmedo del ensayo de compactación tiene que ver con que el suelo se ha acercado a ese límite donde los poros se llenan de agua, y cuando los poros se llenan de agua, la energía me rebota y ya no actúa sobre el esqueleto mineral y no tiene un efecto, ¿no? Por eso es que aquí voy bajando de manera casi paralela a la curva de saturación. Para cada gravedad específica, en este caso, estos suelos pueden estar cercanos a 2.6 o entre 2.6 y un poquito más. Me está mostrando la curva de saturación, que es esta. Entonces, teniendo esta gravedad específica, si un suelo tiene una densidad de este valor, va a alcanzar la saturación con este contenido de humedad, ¿no? Y es lo que me está mostrando esta curva. Y estas curvas de acá son curvas para un mismo suelo que representan mayores energías de compactación. Entonces, si yo compacto con poca energía, voy a estar a este nivel; compacto con más energía, voy acá; compacto por más energía, voy acá; por más energía, voy acá. Y voy a seguir subiendo,
¿no? Y si ustedes se dan cuenta, voy a seguir subiendo y probablemente mi rango de humedades para estar a ese nivel sea más pequeño, ¿no? O se esté desplazando hacia el lado seco, porque lo que estoy haciendo es alejarme de la curva de saturación. Entonces, la curva de saturación, que en algún caso también habíamos asociado con el comportamiento del suelo, si mi humedad de saturación está muy por debajo del límite plástico, quiere decir que mi suelo va a ser compacto, va a ser rígido, ¿no? Pero si por las condiciones del suelo, esas humedades de compactación están entre el límite plástico y el límite líquido, la capacidad portante de mi suelo va a ser baja porque está en el rango de humedades donde el suelo puede fluir, ¿no? Entonces, la explicación es esa. Por eso es que voy poniendo más agua y va mejorando la condición de compactación. Y al ir aumentando agua, tengo un suelo parcialmente saturado, o sea que ahí también están jugando un poco, dependiendo del suelo, las presiones del aire en el agua, lo que se conoce como succión, para llegar a este valor de densidad máxima, ¿no? O sea, el suelo se prensa, pero también cuando se quiere desprender, la succión, el efecto del aire genera presión negativa y lo mantiene de esa manera unido. Por eso es importante la presencia del agua al inducir la deformación, ¿no? Porque cuando está seco y no hay ese sello de las partículas de agua en el suelo, el suelo se vuelve a desprender y alcanza una densidad relativamente baja para la misma energía. En cambio, en la medida en la que hay esa combinación de la presión del aire y la presión del agua, se genera una condición más compacta. Eso principalmente en suelos finos, ¿no? En suelos granulares el tema tiene que ver con el reacomodo de las partículas. Pero ese es un motivo más por el cual es interesante obtener la gravedad específica del suelo para poder llevar control sobre la curva de saturación también. Entonces, decimos, con cierta humedad el suelo llega a su densidad máxima cuando se aplica una cantidad específica de energía. La densidad máxima que se obtiene bajo estas condiciones es el 100% del Proctor. El valor de humedad en el punto se llama humedad óptima y el Proctor 100% se utiliza como base para medir el grado de compactación del suelo, por lo tanto es la medida estándar para la compactación, pero no para la capacidad portante, ¿no? Para la condición de menor calidad que se puede presentar para esa energía de compactación. Y habíamos dicho, no tengo una rama seca, podríamos decir, y una rama húmeda del suelo. Lo óptimo, porque es más fácil incrementar humedad que disminuirla, es intentar llegar al valor máximo desde desde el sector seco, ¿no? Porque desde el sector húmedo, si me paso y saturo la muestra, va a ser mucho más complejo tener que remover y orear el material para volver a la condición máxima. Entonces, siempre normalmente compactamos a partir de humedades menores a la óptima y vamos aumentando hasta intentar llegar a la óptima. Y aquí tenemos el mismo gráfico, solo que ahora lo que tenemos en la distribución son distintos tipos de suelos, ¿no? Y precisamente lo que nos está diciendo es que cada suelo va a reaccionar con una forma distinta, ¿no? En función a alcanzar su humedad máxima. O sea que, aunque estas curvas son teóricas de esta manera, pueden adoptar ciertas formas a partir de la curva de saturación y del tipo de suelo. Entonces, por ejemplo, en la gráfica 1 tenemos arena arcillosa bien distribuida. En la gráfica 2 igual, arena arcillosa bien distribuida. En la 3, arena arcillosa con distribución mediana. En la 4, arcilla arenosa con limo. Se va extendiendo la curva y se hace más difícil, o sea, la humedad óptima se aleja de la humedad de saturación para la misma densidad. En el 5 limo, el limo es un material muy complicado de manejar, ¿no? Algo que no quiere encontrarse en las construcciones. Y la arcilla pesada, ¿no? Donde está casi plana y el efecto de la humedad no es tan importante, ¿no? Estos son las arcillas plásticas a las que me refería,
que también vale la pena evitar, ¿no? Entonces, los materiales 5 y 6 son los que nos ocasionan dificultades. Estos materiales, a pesar de que son arcillosos, pues dan mejores resultados. Entonces, en el laboratorio, yo puedo evaluar o alcanzar el valor de mi densidad máxima y de mi edad óptima. Como les comentaba, no lo tengo. Yo aquí en el aula virtual les puse el enlace a los ensayos, ¿no? Cuando hice una mecánica de suelos. Y no se los pongo al tiro. Y en la pausa los voy a referir a una carpeta de ensayos. Ahora la voy a abrir directo de mi disco. Y en ese repositorio de ensayos podemos ver un protocolo del Proctor 380. Entonces tenemos el registro de capas, el número de golpes, el peso del suelo más el molde, el peso del molde, el peso del suelo húmedo, el volumen del molde, la densidad húmeda y el control de la humedad en 5 puntos, ¿no? Y vamos generando mezclas de muestra que puede ser de banco o del propio terreno en los procesos de exploración que realicemos, ¿no? Pues tomamos las cápsulas, a partir del peso del suelo dentro de la cápsula obtenemos el contenido de humedad, y luego calculamos la densidad seca y la podemos llevar al peso unitario, ¿no? Entonces luego graficamos los contenidos de humedad con relación a las densidades secas o al peso unitario seco y obtenemos el valor máximo. Y si tengo la gravedad específica, puedo también dibujar la curva de saturación, ¿no? Entonces, la condición óptima es cuando estoy un poquito por debajo de la humedad de saturación, ¿no? Y en la rama húmeda. Aquí está el valor de gravedad específica y a partir de este valor se traza esta gráfica, ¿no? Y el valor que nos interesa es el peso unitario máximo, que representa el 100%, y a partir de este valor podemos hacer estándares de calidad al 95, al 98 o al 90%. Eso lo vamos a definir ya en las especificaciones técnicas, pero utilizamos este ensayo como referencia de la mejor condición de compactación posible, ¿no? Pero no de la capacidad portante del material. Los voy a referir a un enlace donde van a encontrar estos laboratorios para que tengan alguna referencia. El enlace está en la clase del 24 de marzo, ingeniero. Ok, maravilloso. No recordaba exactamente si lo había colocado o no, pero sí está ahí. Muy bueno. Entonces, de esa manera obtenemos la humedad óptima y la densidad máxima esperada e intentamos reproducir ese efecto en el terreno, ¿no? Y luego tenemos que llevar adelante un control de calidad en el terreno, ¿no? Normalmente ese control de calidad lo realizamos a través de pruebas de peso unitario en el campo. Pues ustedes conocen ya el procedimiento, el método más extendido, porque es el más práctico y requiere menor complejidad en equipos, es el método del cono de arena,
donde esencialmente, a partir de una referencia que es la tapa que colocamos, la plancha que colocamos, vamos excavando y retirando cierto material, ¿no? Hasta darle un cierto volumen que sea representativo, más o menos de 15 por 15, la excavación del material, y a través de arena que tenemos normalizada, obtenemos el volumen que tiene el espacio que hemos cavado, y rescatando el peso del material que hemos extraído, podemos obtener el peso unitario en el terreno, ¿no? El peso unitario húmedo. El problema con este ensayo, y es donde demora un poco el control de calidad, es que para obtener el peso unitario seco, que es el peso de referencia, tengo que obtener la humedad. Y ustedes saben que, de acuerdo al protocolo del ensayo de humedad, hay un proceso de secado de por lo menos 24 horas, en el entendido de que el suelo sea granular, puede ser, o sea fino, puede ser más corto si es granular, ah, pero es un ensayo que puede demandar cierto tiempo, y a veces yo necesito el resultado de esta prueba para certificar esta capa y poder ejecutar la capa siguiente. Y ahí es donde se producen desencuentros y rencillas entre las supervisiones y las constructoras, que en ocasiones quieren certificar capas y avanzar, y las supervisiones quieren tomarse todo el tiempo para hacer todo el control, y puede darse que en ese trajín, en lugar de dar el 95, que es el que está normado, del 94.5, y les pidan escarificar y recompactar, digamos, ¿no? Entonces, es un tema bastante álgido este ensayo. En la parte de laboratorio se va a ir con un poquito más de detalle en los ensayos. También hay una corrección por sobrevolumen que se hace en este ensayo, para compararlo con el material de laboratorio, que normalmente lo pasamos a través de un tamiz, o sea, retiramos los granos más grandes que ocasionalmente encontramos en el terreno, y se hace una corrección. Entonces, a veces también hay una disputa respecto a cómo se hace esa corrección. Antes la norma tenía 2 procedimientos, ahora la última norma tiene un solo procedimiento. Entonces, siempre es un ensayo que tiene mucha tensión en relación a la certificación de las capas, ¿no? Y en realidad, como les decía, y más adelante lo vamos a ver, más allá de alcanzar o no la densidad, lo que debería importarnos es la capacidad portante, ¿no? Entonces, una forma de acelerar ese proceso ha sido el uso del densímetro nuclear, que a través de la consideración del nivel de radiación de los rayos gamma sobre el suelo, puede evaluar la densidad. Existe una ley a partir de la cual se distribuye los rayos gamma, ¿no? Y a partir de su paso con el dispositivo de control, o entre un emisor y un sensor, se puede obtener el valor de densidad. Este es un ensayo mucho más rápido, pero lamentablemente el equipo requiere mayores atenciones, y también un operador especializado y mayores cuidados, porque además es un equipo muy caro. Entonces, también tiene, para las empresas constructoras particularmente, cierta complejidad el uso de estos equipos. Creo que la universidad tiene un equipo de estos. No he hecho mediciones con el equipo de la universidad, pero vamos a ver si en la instancia de laboratorio se puede hacer un par de pruebas con el equipo. Entonces, es una forma indirecta de hacer un control de densidad, aunque también ahora hay otros mecanismos que nos permiten más bien controlar el parámetro que sí nos interesa, que es el de rigidez, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, yendo a ese concepto un poco más extendido, tenemos suelos granulares, que se compactan por placas o rodillos vibratorios, o con compactación dinámica con masas que caen en placas desde una cierta altura. Ese es un proceso de mejoramiento del suelo, pero para dimensiones importantes de material, inclusive para la conformación de tierra en el mar, por ejemplo, en estas
grandes plataformas que se le ha ganado al mar en Qatar, en estas zonas costeras, donde vertían material, hacían una contención, iban vertiendo material del propio mar, y luego para que este gane compactación utilizaban estos sistemas de compactación dinámica, o en suelos cohesivos, donde ya hemos hablado de pisones, rodillos de pata de cabra y neumático, o también el tráfico puede ser un elemento de compactación, ¿no? Por el hecho de los neumáticos de los vehículos, aunque lamentablemente normalmente eso tiene una concentración dentro de la huella del vehículo y eso puede ser no tan positivo. Normalmente se dice que los suelos granulares se compactan de arriba hacia abajo, porque tanto los rodillos lisos como la vibración va pasando de arriba hacia abajo y va produciendo un asentamiento uniforme, ¿no? Una compactación uniforme. En cambio, se dice que los suelos cohesivos se compactan de abajo hacia arriba. O sea que a partir de las patas, más bien tengo compactación, no de la parte más superficial, que es la que voy removiendo más bien para amasar, sino que voy intentando llegar a un nivel un poco más profundo y luego el material de encima volverlo a pisar y volverlo a pisar hasta que todo el conjunto quede compacto. Y bueno, ya en el campo se hace difícil llevar la teoría a la vía, ¿no? Entonces, lo que se hacen son pruebas con el equipo de ejecución en campo, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? A partir de un cierto banco de compactación, o sea, me refiero a una vía que tenga un cierto ancho y una cierta longitud, puedo hacerme una pista de prueba de 100 metros, o sea, definir que mi longitud de compactación va a ser 100 metros. Si tengo una capa de 100 metros de largo y tengo el ancho de la vía y tengo el espesor de 20 centímetros que voy a compactar, el material que acabo de vertir, calculo ese volumen. Y si tengo la humedad de ese volumen, tengo la cantidad de agua que tiene y puedo calcular qué cantidad de agua adicional necesita para llegar a la humedad óptima, ¿no? Y viendo la temperatura, el viento, puedo generar un sobrevolumen de agua para ver la evaporación y para ver el secado por el efecto del viento, ¿no? Entonces, puedo determinar esa cantidad de agua, por decir algo, esa cantidad de agua es 15,000 litros que necesito y tengo cisternas de 5,000 litros, entonces tendré que pasar 3 veces la cisterna para lograr esa cantidad. Y como se la tengo que inferir a todo el volumen, puedo pasar la cisterna y pasar la motoniveladora o pasar algún otro equipo con un rifle para que vaya removiendo el material y lo vaya mezclando con el agua. Y después de las tres pasadas de la cisterna ya tendré el material en condiciones de humedad. O sea, ya podré determinar con mi equipo de compactación cuántas pasadas voy a hacer y de qué equipo, porque obviamente quiero una buena compactación, especialmente si el material tiene un importante contenido de finos, pero también quiero que tenga un acabado superficial adecuado. O sea, podré combinar de hacer 2 pasadas con pata de cabra, 3 pasadas con pata de cabra y pasar luego la última con neumáticos, ¿no? O pasar con un rodillo sin vibración para tener una textura superficial adecuada. Entonces, es importante hacer esas pruebas porque así nos equivocamos en la pista de prueba, ¿no? Y no nos equivocamos en un tramo donde nos rechazan 2, 3 veces hasta que afinemos, ¿no? Entonces, normalmente hacemos estos trazados donde definimos en función de estas pruebas el número de pasadas en función del grado de compactación y podemos lograr también lo mismo con distintas humedades, ¿no? En la prueba podemos ir pasando primero 2 cisternas, luego 3 cisternas, luego 4 cisternas y sabemos la humedad para cada condición y vemos en función del número de pasadas qué porcentaje de densidad podemos obtener con respecto al producto, ¿no? Entonces, hay estas pistas de prueba que en campo hacemos para evitar precisamente que se rechacen los
los tramos de compactación. Y bueno, siempre ayuda a tener alguna referencia en función de la clasificación del material, de cuáles son sus pesos máximos y las humedades óptimas que se pueden obtener. Esto inclusive nos puede servir cuando hagamos un ensayo para saber, cuando preparemos la muestra, a partir de qué humedad vamos a arrancar a hacer el ensayo, porque si arranco muy seco, en lugar de hacer 5 puntos, termino haciendo 8, ¿no? Porque sigo subiendo la humedad y no hay cuando alcance la rama descendente totalmente, ¿no? Que pueda confirmar con 2 puntos por lo menos la rama descendente. En cambio, si tengo una idea de en qué rango está, puedo tomar esto como referencia para planificar mi ensayo inclusive. Entonces, estos son valores de densidad máxima y humedad óptima para suelos de acuerdo a la clasificación unificada y para suelos de acuerdo a la clasificación de la AASHTO. Ok. Entonces, estos cuadros vienen del manual de aspectos geotécnicos de pavimentos del 2006, que dentro del enlace de normas que tienen, este también se los recomiendo especialmente para la parte de vías. Es de la FHWA. Aquí está. Aspectos geotécnicos de pavimentos, ¿no? Donde habla un poco de los ensayos, pero también habla del efecto de los parámetros de los materiales dentro de lo que es el diseño. Entonces, hace una introducción con las consideraciones para pavimentos rígidos y pavimentos flexibles. Entra a la consideración de aspectos geotécnicos en pavimentos. Nos habla de los enfoques de diseño, ¿no? Tanto empírico como empírico-mecanicista. Nos muestra las distintas recomendaciones de las guías que ha ido sacando la AASHTO, hasta esta investigación del NCHRP, que luego se ha constituido en el método empírico-mecanicista, y nos relata los procedimientos de exploración geotécnica y ensayo, los datos de entrada para el diseño de pavimentos, cada uno de los casos. Estos son métodos que enseguida vamos a revisar. Pero bueno, es interesante dar una recomendación desde la visión del AASHTO, porque luego entra al diseño estructural y de desempeño. Hace algunas recomendaciones respecto a la configuración del paquete, y entra también a especificaciones de construcción y de los materiales, algunos aspectos de control de calidad y algunas consideraciones para los parámetros del diseño también, ¿no? Entonces, te las recomiendo, que es un poco antigua la guía, sigue siendo bastante interesante. Inclusive tiene algunas entradas con respecto a la metodología AASHTO de diseño empírico mecanicista, que está resumida, y vale la pena mirarlas. Las vamos a comentar, pero ese es un buen texto de referencia. La FHW hace un trabajo excelente en la preparación de guías, ¿no? A veces las normas son muy frías, la norma americana, a diferencia de la europea, no la enfocan como un libro de texto, sino como un conjunto de recomendaciones. Intentan ser lo más específicos posibles, ¿no? Los europeos, normalmente sus normas son un poco libros de texto también. Entonces, estas guías de explicación de las normas americanas son muy interesantes porque cumplen ese rol, ¿no? De no solamente darnos las prescripciones,
sino también ayudarnos a entender cuál es el origen y el trasfondo de esas prescripciones. ¿Alguna consulta o algún comentario? Bueno, y volvemos al universo de los ensayos, ¿no? Recordarán que cuando comentábamos los ensayos habíamos dicho que habían ido sufriendo un cierto desarrollo, y dentro de ese desarrollo teníamos el ensayo de compresión inconfinada, donde habíamos dicho tenemos una muestra que no tiene ningún molde, aquí está el equipo de ensayo, y aquí está el sensor que mide la presión, ¿no? Entonces, este dispositivo se mueve hacia arriba con una cierta velocidad, y aquí la célula de carga me genera la curva. Habíamos visto que normalmente hay una cierta curva de resistencia. Y como este ensayo era el no confinado, aquí aparecía su superficie de falla, y la falla era una falla por corte, ¿no? Eso ya lo habíamos discutido en las clases anteriores. Y cuando habíamos hablado de analizar el comportamiento sin falla, habíamos indicado de que teníamos el anillo de el ensayo edométrico o de consolidación, teníamos un anillo a un lado, teníamos el otro anillo rígido al otro lado. No guardan escala, pero simplemente es para entender conceptualmente. Y aquí el pistón actuaba sobre toda la superficie, ¿no? O sea, se intentaba distribuir esta presión en toda la superficie, de modo de que con el esfuerzo que aparecía aquí de confinamiento, este sigma 3, no hubiese posibilidad de falla por corte, ¿no? No había donde el suelo genere una superficie de corte. Entonces, podríamos decir que en origen estos son los dos ensayos, ¿no? Uno que tiene la desventaja de que al no tener confinamiento falla muy rápido, y el otro que al tener mucho confinamiento, que es el anillo chiquitito, este anillo es de 50 centímetros, bueno, a veces hay también de 63, pero toda la muestra está dentro del anillo y la carga está aplicada sobre toda la tapa, entonces no hay forma de que se pueda producir una falla. Entonces, el CBR en esencia es un punto intermedio entre los dos ensayos, ¿no? ¿Por qué? Porque esencialmente genera un molde, ¿no? Vamos a asumir que este molde tiene 15 centímetros. Aquí coloca la muestra de suelo. El molde. Y actúa con un pistón de 5 centímetros. Y esencialmente lo que está sucediendo es que bajo esas condiciones, pero con muy poco control sobre las tensiones, las superficies de falla, sino simplemente como un indicador de la curva de carga, tengo un ensayo en la que se produce una falla por corte con confinamiento, ¿no? El confinamiento dado por el peso del material. Entonces, aquí tengo mi primera cuña, y esto me genera, Ingeniero, dígame, una segunda cuña. Lo estoy copiando. Puede preguntarme. no, ya está bien. No, no se veía su diapositiva, ahora ya se veía. Ok. ¿No se veía nada? ¿En serio? Sí se estaba viendo, ingeniero. Se ve normal. No sé si era mi internet, ingeniero, no se veía, por eso le... No se preocupe, que esa es la idea. Si tienen algún problema, me avisa. Puede ser que tenga un poco de delay por la señal. Entonces, al aplicar de esta manera, con este espacio, van a disculpar la imprecisión del dibujo, pero quiero que entiendan el concepto. Este ensayo sí me permite una falla por corte,
pero es una falla un poco, ¿cómo puedo decir? Forzada, digamos, ¿no? Porque en función del ángulo de fricción del material, la superficie de falla puede extenderse un poco más. Y si se extiende un poco más, ya no actúa sobre el suelo, sino se contacta contra el borde del molde y me genera un comportamiento que es más rígido de lo que sería si simplemente se le aplicaría al suelo. ¿Se entiende? Entonces, aunque es mejor que este ensayo que estaba muy limitado porque no tenía ningún confinamiento, y este ensayo que tampoco podía fallar al corte, o sea, esto sí me da una indicación de una carga aplicada en un suelo confinado donde se produzca una falla al corte, y se parece mucho también al fenómeno de una fundación superficial, si se dan cuenta, ¿no? Es muy parecido a lo que es una fundación superficial. Ah, tengo este escenario, pero la única medida que tengo, al igual que me pasa con el ensayo de compresión inconfinada, es una curva que me va a marcar la deformación. Y si el suelo es rígido, puede darme una curva de ese tipo, más o menos, ¿no? Pero el único valor de control que tengo es este. Podría tener un valor de carga máxima, de carga residual, y alguna indicación de la rigidez aquí, de la pendiente elástica de esta curva. Entonces, este es un equipo todavía medio antiguito. Igual está la condición que les digo, ¿no? Se los muestro para que se den cuenta. Aquí tengo el motor, y este motor me va a levantar esta plataforma, y esta plataforma se va a mover a velocidad constante. Y lo que está haciendo el pistón no es aplicar una carga, lo que está haciendo el pistón es responder al movimiento del suelo contra el pistón, y en ese movimiento está registrando cuánta presión se está dando. Pues en este reloj registro el desplazamiento, y en este reloj registro la presión. En el método antiguo, donde en este anillo de carga registramos la presión a través de la medida del acortamiento del anillo, y entramos a una tabla de calibración para obtener la fuerza, y en función del área del pistón obteníamos la presión, ¿no? Y en este reloj obteníamos el desplazamiento para poder trazar la curva a asentamiento versus presión, ¿no? Esta es la curva que estamos buscando. Y en campo también podemos lograr eso. Tengo el contacto con el terreno, tengo la medida de la presión, tengo la medida del asentamiento, y voy a actuar en este caso contra la reacción que representa el peso del vehículo, y con un gato hidráulico voy a ir aplicando la carga y midiendo el asentamiento, ¿no? Entonces puedo hacer un CBR en terreno o un CBR en el laboratorio. ¿Cuál es la diferencia? En el laboratorio, normalmente, en el procedimiento del ensayo, aprovechamos para saturar la muestra y llevarla a la peor condición de humedad. Hacemos un ensayo de hinchamiento para ver ese efecto de la humedad, de la ganancia de humedad, cuánto hinchamiento nos produce, y luego recién hacemos el ensayo, que como está el suelo saturado, tiene un desempeño que podríamos decir que es el más desfavorable. En cambio, en el terreno natural, vamos a ir con humedad óptima, y tentativamente vamos a obtener un mejor resultado para el mismo material que el ensayo que vamos a hacer en suelo totalmente saturado, ¿no? Entonces, no son comparables de manera directa el CBR del laboratorio con el CBR del terreno. Y peor si este sale un valor más bajo que este, eso ya es criminal. Entonces, conceptualmente, ¿cómo definimos este ensayo que le llaman valor soporte California? Se mide la resistencia al suelo a la penetración de un pistón de 1975 milímetros cuadrados, 3 pulgadas cuadradas de área, en una probeta de 15 centímetros de diámetro y 12.5 centímetros de altura. El ensayo se ejecuta a una velocidad de 1.27 milímetros por minuto,
Y en general, en lugar de registrar una fuerza y tener una resistencia como un valor de carga o de tensión, lo que hacemos es establecer una muestra patrón y definir un patrón de comportamiento, entre comillas, óptimo, que al igual que el ensayo de densidad representa el 100%, y de los resultados que obtengamos, a ese 100% lo vamos a relacionar, o sea, la presión requerida para ese 100% la vamos a recorrer con la presión obtenida en nuestro ensayo, y eso nos va a dar un porcentaje con relación a la muestra patrón. Entonces, ahí también hay una segunda complicación, porque de nuestra cabeza sale el rol de presión o de carga soportada por el porcentaje del CBR, y nuevamente estamos con un indicador, digamos, ¿no? Trabajamos con dos indicadores, un indicador de la densidad máxima, que es el porcentaje de compactación, y un indicador de la capacidad portante, que es el porcentaje del CBR. En términos de ejecución, es práctico, ¿no? Porque yo sé si he llegado al 80, al 85 o al 100% de lo que buscaba, pero en términos de entender el fenómeno mecánico se va mezclando un poco la información, porque luego confundimos ese porcentaje de capacidad portante con el porcentaje de compactación, y definitivamente no es lo mismo, ¿no? Un concepto con el otro. Entonces dice, la fuerza requerida para forzar el pistón dentro del suelo se mide en determinados intervalos de penetración. Esas fuerzas se comparan con las necesarias para producir iguales penetraciones en una muestra patrón, que es una piedra chancada bien gradada, y por definición el CBR es la carga que produce una penetración de 2.5 milímetros en el suelo. Y esa la relacionamos con la carga que produce 2.5 milímetros en la muestra patrón, aunque cuando el material es un poco deformable se hacen algunas correcciones. Déjame ver, creo que alguien quiere indexar. Sí. Entonces, es importante que comprendan esa diferencia, ¿no? Entre el control de densidad máxima y el control de capacidad de soporte máxima, ¿no? Y no se deberían hacer controles de calidad sin asociar esos valores de densidad sobre un suelo a un cierto CBR. Es más, a veces yo puedo discutir con un supervisor que no he alcanzado el 95%, sino el 94.5%, y hacer que me acepte la compactación, siempre y cuando el CBR que tiene ese suelo con ese 94.5% es mucho mayor que el CBR que se ha utilizado para el diseño, ¿no? Entonces, si nos ponemos a querer simplemente cumplir la especificación sin entender qué es lo que está midiendo, podemos incurrir en gastos innecesarios que podrían justificarse a partir de la evaluación de la información del comportamiento del material. Y bueno, este es un ensayo que estamos realizando en un equipo automatizado de la Universidad Católica, que precisamente quería mostrarles el registro en células de carga y en deformímetros que hace automáticamente el equipo. Suma al registro que hace el equipo. El registro ya lo hace automáticamente el equipo, tiene preconfigurada la velocidad de ensayo y simplemente me muestra, ¿no? El rango elástico, la carga máxima, la pérdida de resistencia hasta la resistencia residual, y ya la resistencia residual cuando ya se ha producido la cuña de falla y el deslizamiento de la cuña de falla, ¿no? Entonces le digo, este ensayo CBR es un mini ensayo de una fundación, ¿no? Para mí, por ejemplo, utilizar los valores del CBR para evaluar el material en el que se va a apoyar una fundación es mucho más interesante que utilizar el SPT, porque aquí tengo a escala el valor de falla del terreno y tengo el comportamiento elástico del tramo elástico, digamos, ¿no? Del comportamiento del suelo. El único problema que les digo es que como las dimensiones del molde están bastante limitadas, puede haber una sobre-rigidización del comportamiento por la proximidad del molde.
Entonces, alguna vez, tono de broma, porque teníamos algunos moldes más grandes que mandamos a hacer para preparar muestras, hacíamos ensayos con moldes un poco más grandes para intentar hacer como una prueba de carga en una mini fundación que vendrían a ser los 5 centímetros del pistón. Y les voy a mostrar una tablita Excel con la que evaluamos los resultados. Entonces, esencialmente voy a hacer ese registro. Como les decía, la norma inicial me dice que a 2.5 milímetros de asentamiento voy a tener una cierta carga y eso me va a permitir definir la capacidad portante. Si hacemos un cálculo, $2.5 milímetros dividido entre el tamaño de la fundación, que vendría a ser 50 milímetros, es el tamaño del cilindro, como una fundación circular, quiero decir. Estoy hablando de una deformación del 5 por 100, ¿no? En muchos casos, en el diseño de pilotes, definimos un porcentaje de falla del pilote por un asentamiento en el que hacemos la carga entre el 5 y el 10% del asentamiento del pilote, ¿no? Como un criterio equivalente para tener una orden de relación. Pero cuando el suelo es muy deformable, el ensayo también me permite hacer una segunda consideración con el asentamiento a 5 milímetros, lo que me permite levantar un poco la carga. Esa es una consideración que depende del tipo de material. El propio ensayo te da las condiciones. Ocasionalmente también me regula la realización de algunas correcciones en función de la forma de la curva de carga, cuando no tengo este efecto creciente, de modo de poder trazar una línea de ajuste y desplazar el centro a este punto y luego medir los desplazamientos a partir de este centro ajustado, ¿no? Este es otro de los aspectos de tratamiento a la información del propio ensayo. Pero en general vamos a determinar un valor y eso lo vamos a comparar con el valor de referencia y vamos a obtener un porcentaje. Entonces, esa situación lo que me permite es definir curvas de comportamiento con el 100% de C corresponde a materiales granulares triturados, compactos, y a partir de ahí voy bajando y ya tengo una forma de evaluar contra este valor del 100%, por ejemplo, valores para capas base, para capas subbase, o valores mínimos de subrasante, ¿no? Por ejemplo, una subrasante buena tiene CBR el 30% y a partir de ahí una regular de 20%, una mala ya 10% y una muy mala ya son 5%, ¿no? Si tengo 5% de CBR, ya tengo que pensar seriamente inclusive en mejorar la subrasante, ¿no? No solamente es suficiente hacer un paquete, sino que también me convendría hacer una mejora en la subrasante. Pero este sí es un ensayo de evaluación de capacidad portante. El otro es solamente un ensayo de densidad. Entonces, si ligo ambos ensayos, puedo hacer un control de calidad basado en la densidad, pero siempre y cuando esa densidad de ese material lo pueda asociar o ligar a un ensayo CBR. El ensayo de densidad como tal no es suficiente, no me dice absolutamente nada. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o algún comentario? Ok. Veámoslo el protocolo del ensayo entonces. ¿Cómo será de interesante el manejo del CBR y el ensayo de densidad? Que al hacer el ensayo de densidad tampoco busco
un punto específico, sino más bien trazar una curva aplicándole al material distintas energías de compactación a partir de utilizar 5 capas con 56 golpes, 5 capas con 25 golpes y 5 capas con 12 golpes. Aquí el molde. Bueno, aquí tengo las condiciones de humedad óptima y peso unitario máximo del molde y de gravedad específica, lo que habíamos hecho en el ensayo anterior. Y para cada uno de las muestras preparadas, pues son 3 muestras preparadas con distintas energías de compactación, por lo tanto, distintos pesos unitarios. Aquí para el primer escenario de energía, estoy con 23.13, para el segundo estoy con 22.41 y para el tercero estoy con 21.48. Esto al momento de preparar la muestra, ¿no? Al momento de preparar la muestra tengo estas densidades, luego yo la voy a sumergir la muestra y la voy a mantener sumergida a un determinado tiempo y luego voy a realizar el ensayo. Entonces, tengo un nuevo control del material saturado que me va a aumentar las densidades, porque son densidades húmedas, a 23.6, 23.2 y 22.4, ¿no? Y aquí hago los respectivos controles de contenido de humedad en cada uno de los escenarios. Aquí he ido de 681 a 933, aquí de 681 a 1050, y aquí de 691 a 1170. Eso quiere decir que aunque las muestras las he preparado con la densidad óptima, las estoy llevando a su nivel de saturación para evaluarlas en la peor condición de trabajo que puedan tener en el campo. Entonces, ya con los contenidos de humedad, calculo los pesos secos, que deberían ser los mismos, y calculo los porcentajes de saturación. Entonces, aquí he ido de 81 a 100, de 69 a 100 y de 58 a 98.6. ¿No? Esta es la que no ha llegado a saturarse. Aquí registro el proceso de expansión. La muestra al ganar humedad va a expandirse y tengo controles de volumen máximo de expansión que los vamos a ver en las especificaciones técnicas. Entonces aquí puedo generar una curva de expansión, el porcentaje de expansión versus el peso unitario, y tengo las 3 muestras que he generado, y aquí las puedo comparar con niveles de compactación al 100%, al 97% y al 95%. Pero están asociadas al ensayo CBR, ¿no? O sea, estos valores los obtengo con el Proctor, pero la curva como tal la obtengo dentro del CBR. Y lo mismo con los ensayos de penetración, ¿no? Entonces voy ejecutando la aplicación de la carga. Aquí tengo la carga a los 2.5 milímetros y aquí tengo la carga a los 5 milímetros para la primera muestra. Perdón, estos son las cargas patrón, ¿no? La carga patrón a 6.898 y a 10.297. Aquí tengo el registro de la carga del ensayo. Ahí se ve también el gráfico del ensayo. Y para los puntos de control de 2.5 milímetros y 5 milímetros están los porcentajes de CBR. Entonces, en el molde 1 he obtenido 21 y 26. En el molde 2 he obtenido 13 y 17. Y en el molde 3 he obtenido 6.8 y 7.3. Sus valores están aquí registrados. Es para 0.1 y para 0.2 pulgadas el control. Y aquí tengo los pesos unitarios con respecto al porcentaje de CBR para los 2 controles, ¿no? Y en función de las prescripciones del ensayo en relación a la granulometría, voy a determinar si es el del 0.1 o del 0.2. Voy a asumir que es el 0.1, entonces aquí tendría al 100% 21% de CBR y aquí tendría 10.3% al 95%, ¿no?
Entonces, esta es la relación de capacidades portantes, que es, miren, va casi del doble en ese 5%. Y está mi registro de expansión. Y este material con esas características que son bastante malas, en su clasificación resulta un A24 con humedad óptima de 6.8. Entonces, este es el que representa la evaluación de capacidad portante y el otro es el que representa la evaluación de densidad máxima, ¿no? De grado de densificación. Pero como pueden ver, puedo tener el material al 100% y con un CBR de 21% sigue siendo un suelo de regular a malo, ¿no? El alcanzar el 100% no me garantiza un suelo bueno, solo me garantiza que ha alcanzado su mejor densidad para la energía de compactación de referencia. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Bueno, en este tema podría hacer un análisis de la elasticidad acá, pero esta sería una elasticidad confinada, ¿no? Porque no sabría cuál es la, la profundidad de influencia para convertir esta penetración en una deformación, ¿no? A diferencia del ensayo confinado, donde toda la muestra se comprime, en este caso, parte de la muestra se moviliza dentro de las cuñas y no sé a rigor cuánto es la altura que se ha producido para producir este esfuerzo. Y además, como sabemos, voy a volver a la presentación. Para hacer este análisis de cuánto sería el asentamiento, tengo que tomar en cuenta también que aquí por efecto del molde, voy a ir con otro color, esta presión se disipa. Me voy a poner aquí al ladito, ¿no? Tal cual como una fundación superficial en la profundidad del molde. Aquí voy a tener la máxima presión y aquí voy a tener esta disipación, ¿no? Entonces, con esta curva a rigor, con la pendiente de esta curva a rigor, no podría obtener una relación a esfuerzo de formación para obtener un modo de elasticidad, ¿no? Y simplemente es un valor de referencia, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer, y ese es el juego que les decía que preparamos con algunos alumnos en algún momento, es convertir eso en un ejemplo de una pequeña fundación superficial. Entonces, si a esa fundación superficial le asignamos un valor de base, un valor de sobrecarga y un valor de asentamiento, que son los asentamientos de referencia de 5 milímetros y de 2.5 milímetros, y la tratamos como una fundación circular, le asigno un alfa a la fórmula de asentamiento y un coeficiente Poisson, que como no sé cuál es, puedo hacer un envolvente, y determino, dependiendo del porcentaje, qué módulo de elasticidad correspondería a un valor del 100%, a uno del 50% y a uno del 10%, para la primera consideración en 5 centímetros, lo que me lleva a módulos para el 100% y un valor de 0.25 de 84 megapascales, 42 megapascales y 8 megapascales, o yendo a la penetración de 25 milímetros, de 2.5 milímetros, tengo 112 megapascales al 100%, 56 al 50% y 11 al 10%, ¿no? Que la peor condición creo que estaba en el orden del 10% para este valor, o sea que más o menos su rigidez correspondería a unos 11 megapascales pensando en carga monotónica estática, ¿no? No en carga dinámica, que es lo que hace el resiliente. El resiliente va a tender a hacer que este módulo sea mayor, pero es una forma a partir de los resultados del ensayo de hacer una pequeña evaluación del módulo de rigidez, que es otro de los valores que me interesa en la consideración del enfoque mecanicista, ¿no? Entonces es un simple ejercicio, les digo que de los ensayos podemos sacarles a veces mucho más de lo que es simplemente el patrón o el parámetro que me da el ensayo.
Por eso es que cuando recibo el reporte de un ensayo no me tengo que conformar con el valor final, sino intentar tener toda la data para poder hacerle un post-análisis. Bueno, haremos una pequeña pausa de unos 10 minutitos aquí para ver los otros ensayos, que no va a ser muy largo, y ahí cerramos la clase de hoy. Nos volvemos a ver a las 9 entonces.